Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Desde aquí, desde este programa, les hemos dado muchas malas noticias, pero ninguna como la que vino hoy con el boletín del desempleo del DANE. Ni las masacres, ni la corrupción, ni la política que nos han dado tan malas noticias en el pasado, ni siquiera el coronavirus con sus más de 800 muertos en Colombia van a haber generado tanto sufrimiento, tanta pérdida de bienestar y en general un empeoramiento de la vida de los colombianos como la magnitud de la pérdida del empleo que estamos viviendo. Estos empleos no se perdieron por el virus, son el resultado de las medidas de confinamiento impuestas por el gobierno y por los municipios para luchar contra el coronavirus. Muchos piensan que son medidas necesarias. En las 13 ciudades principales de Colombia, donde se concentra la mayoría del empleo urbano del país, la tasa de desempleo subió al 23%. Los datos del DANE muestran que estamos ante la peor pérdida de trabajo, la peor pérdida del ingreso para millones de familias en la historia de este país. La comparación de abril del 2019, hace un año, con abril de este año con cuarentena, se perdieron 5.300.000 empleos. Esto es un cuarto de los empleos que había, que eran poco más de 21 millones en total. Se perdieron 5 de 21 millones de trabajos que para empezar no eran buenos trabajos, la mayoría estaba en la informalidad. 1 de cada 4 trabajadores formales e informales dejó de tener trabajo en abril de este año frente al año anterior. Y falta todavía que lleguen las cifras de mayo, que también habrá pasado bajo las medidas de confinamiento. Estos datos, tanto que los datos de contagiados o los datos de las UCIs o datos de las pruebas, cambian cualquier plan que uno hubiera tenido sobre el futuro. El desempleo está asociado al aumento de la inseguridad, a los problemas de nutrición básica, a la capacidad de educarse, a la felicidad, al bienestar de las personas. Por eso, en estos planes a futuro, al futuro de largo plazo, como están haciendo ahora en Bogotá con el plan de desarrollo de la capital, o al futuro inmediato, como lo están haciendo los alcaldes y el presidente con las medidas de confinamiento, todos estos planes tienen que ahora mismo incluir lo que está pasando con el empleo. Eso en Bogotá parece no estar pasando del todo. La alcaldesa ayer dijo que en vez de medidas de apertura de la economía, como las que proponía el gobierno, se necesitaba más confinamiento, cerrar más la economía. Tal vez es porque aún no había visto los datos de empleo que salieron hoy. Tal vez es porque le gusta generar titulares con peleas con la Casa de Nariño. Tal vez es por un sincero ejercicio de cautela pensando en la salud de los bogotanos. Pero incluso esto último tiene que tener en cuenta el daño tan grande que las medidas contra el virus están generando en Colombia. La cura del confinamiento por ahora es peor que la enfermedad. Aquí arranca Zona Franca. Hoy originalmente íbamos a hablar del plan distrital de desarrollo, que es un plan de 4 años que tiene que presentar la alcaldía. Vamos a hablar de eso, pero cualquier discusión que estemos teniendo ahora mismo en Colombia tiene que pasar hoy por las cifras de empleo y de desempleo que publicó el DANE. Para hablar del plan de desarrollo, para hablar de cómo se planea el futuro en la coyuntura actual con los efectos del confinamiento actual, tengo invitados esta noche a varios concejales de la ciudad de Bogotá. Antes de ponerlos, simplemente quiero reiterar qué es lo que está pasando con el tema del desempleo, al menos en las 13 ciudades principales. Esta gráfica muestra el desempleo mes a mes desde el año 2001. Desde el año 2001, cuando en Colombia vivimos los rezagos de la última gran recesión que hemos tenido, la recesión de 1999. Fíjense que nunca, ni siquiera en esos momentos de recesión, había estado tan alto el desempleo en las 13 principales ciudades del país. El salto del desempleo es algo que nunca se había visto en la historia de Colombia. Esto tiene que tener en cuenta esta discusión del desempleo, la manera en la que algunos líderes, especialmente, y hoy que estamos hablando de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, ha tratado esta tensión entre la economía, entre la productividad del empleo y el confinamiento y el cuidado de la salud. Esto lo dijo hace varias semanas, pero estas son unas palabras que hoy pesan más que nunca de Claudia López. Realmente prepararnos para una economía como en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido no estamos en guerra contra otro país, pero sí contra un virus.
¿Cómo sería la economía? ¿Cómo es que vamos a lograr de común acuerdo, sin pánico financiero, sin pánico económico, bajar nuestra economía, cerrar, apagar la economía 3 meses a que produzca solo lo básico? Salud, servicios públicos, cuidado, alimento y abastecimiento. Y ahí está, estamos viendo los resultados de esa manera de pensar, de tener una contraposición entre economía y salud, hoy con el desempleo más alto en la historia del país. Para hablar de esto, para hablar de cómo esto se vincula al plan de desarrollo distrital, tengo invitados a 2 concejales. Tengo a Susana Muhammad, que representa a la lista de... ¿Usted es la lista de la decencia, Susana? No, esta lista ya no está. Colombia Humana, Unión Patriótica, por favor. Colombia Humana, activista en temas ambientales, fue secretaria de Gustavo Petro, secretaria de Ambiente de Bogotá, de la Bogotá Humana, y llega al Consejo de la ciudad con el petrismo, representando al petrismo. ¿Qué tal, Susana? Hola, Daniel, un gusto, así sea virtual, volver a estar acá. Sí, menos gusto, pero bueno. ¿Qué tal, Diego? Diego Cancino es el concejal más votado del Partido Verde. Diego Cancino es filósofo de la Universidad Nacional. Ha trabajado con Antanas Mockus en temas de cultura ciudadana, con Ángela María Robledo, y fue la cabeza de lista del concejal más votado del Partido Verde. Es el ponente del partido de la alcaldesa dentro del consejo ahorita con este plan de desarrollo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está, concejal? Profesor Pacheco, mil y mil gracias por la invitación. Siempre muy contento de estar aquí en Red Más Noticias y mucho más contento en debatir con usted y con mis colegas que son de un calibre argumentativo de muy alto nivel. Qué bueno. Diego, Susana, ¿qué tal? ¿Algo les hizo, algo les movió las cifras de hoy del DANE? Es decir, siento que yo viviendo tiempos sin precedentes, tal vez a la gente le cuesta trabajo calcular la cantidad de sufrimiento humano que se desprende de la pérdida masiva del empleo, pero yo creo que ustedes tal vez nos pueden explicar y desmenuzar lo que esto significa para el futuro que va a estar reglamentado de alguna forma por este plan de desarrollo si lo logran aprobar. Susana. Sí, mire, es dramático. Las cifras de un escenario, digamos, mediano, no el más catastrófico, según FEDesarrollo, muestran que Bogotá puede llegar a una tasa de desempleo del 20%. Esto significa doblar el desempleo en la ciudad. Es casi, imagínense, como regresar a finales de los años 90 en la ciudad de Bogotá. Y el aumento de la pobreza monetaria también a un 20%. Con una implicación que significa la menor posibilidad de recaudo de impuestos, y ese fue uno de los debates bien importantes que se dio en el Consejo. Si la alcaldía estaba siendo muy optimista con cómo es este proceso de recuperación económica. Es un proceso que se puede dar en 2 años, es un proceso que va a ser más lento y más doloroso, y ¿qué podemos esperar del recaudo fiscal? O sea, la capacidad de ingresos del distrito para precisamente poder asegurar la capacidad pública. Este es el problema en el que estamos, y eso como a nivel de cifras, pero cuando usted habla, como hemos estado en diálogos ciudadanos prácticamente todas estas semanas, con los pequeños transportadores del SITP provisional, con las organizaciones de trabajadores informales, con las asociaciones de recicladores, con la gente que vive de los coroteros, que ahorita van a estar en un conflicto gigante en Corferias, sí, con los comerciantes de Usme, usted empieza a darse cuenta del drama en cadena que genera la destrucción no solo del empleo, sino de la actividad económica en la ciudad de Bogotá. Y en ese sentido, Diego, tal vez usted pueda discutir esto en el contexto de las medidas de confinamiento que la alcaldesa del partido que usted representa piensa que son que deben cerrarse aún más, que deben hacerse aún más estrictas a pesar de los resultados y de los efectos que vemos están teniendo. Pues acá, mire, profesor Pacheco, lo primero es que es profundamente doloroso. Estos datos conmueven, y la política acá adquiere mucho sentido porque la política también es la capacidad de dolerse por el dolor del desconocido e intentar transformar colectivamente esas realidades, y hoy más que nunca nos tenemos que unir para que ese dolor no sea tan intenso.
Esa es la primera cosa. Lo segundo es, yo creo que es fundamental la renta básica universal ya. Se está tramitando en el Congreso de la mano del distrito y el Estado y el gobierno nacional. Hay que juntarse con el Congreso, con el Consejo, con la ciudadanía para que esa renta básica universal sea ya y disminuya la pobreza y garantice que el impacto en el desempleo no sea tan fuerte. Y lo tercero es que la alcaldesa está en un dilema muy, muy fuerte, pero usted sabe de dónde venimos, Daniel, y es primero la vida, primero la vida. Tenemos... Uy, se cortó Diego ahí. Se cortó, se nos fue, pero pues yo ahí... Diego, espérese un segundo que el se cortó. autocuidado y el mutuo cuidado fundamentales, Daniel. Diego, pero eso no implica que no se tomen medidas desde la administración. No, si cortar ese man en directo es difícil, imagínese vía el Skype. Desempleo y aumentar los ingresos. Diego, ¿me está escuchando? Lo escucho perfectamente, profesor Pacheco. Ah, bueno, muchas gracias. Pero usted me está hablando de ingreso básico, de un programa que hay que aprobar en el Congreso. Yo le estoy hablando de que estamos viendo los datos de desempleo, señor, de abril. Ya sabemos que mayo va a pasar todo por confinamiento y entonces lo que estamos hablando en este contexto es qué vamos a hacer en junio, señor. Yo me quiero ir a peluquear, quiero ir a pagarle la peluqueada a alguien ya, pero la alcaldesa, la alcaldía de Bogotá, con el apoyo de su partido, no quieren dejar que la gente trabaje. Una cosa no niegue a la otra, profesor Pacheco. Primero, la renta básica universal ya tiene que ser ya, para que haya ingresos incondicionados a toda la ciudadanía más vulnerable. Eso no es de poca monta. Pero, Diego... Lo segundo, primero la vida, cuidar la vida. Al peluquero, al vendedor ambulante, nosotros necesitamos tener herramientas audaces de generación de ingresos, pero donde la vida no esté en peligro, porque estamos entre el dilema de los ingresos y el empleo y la vida. ¿Eso es absolutamente, mutuamente excluyente? No, pero nosotros tenemos que priorizar la vida y nosotros tenemos que generar propuestas audaces como están en el plan de desarrollo con las MIPYMES, con el ingreso básico universal, con rotaciones de gente que va saliendo como ha surgido en los últimos meses o en las últimas semanas. Susana, para que el empleo ahí, se reactive, pero cuidando la vida. Métase ahí porque yo sigo entendiendo que esto lo están planteando ustedes como un dilema. Yo no sé cuál es el dilema acá. Si hay 5 millones de desempleados, téngalo por seguro que va a haber más muertos, no solamente por el crimen, no solamente por la malnutrición, no solamente por la depresión y no solamente por el coronavirus. No sé si seguimos un poco en esto del dilema, Susana. No, mire, yo creo que lo que hay que tomar, hacer es generar empleo e ingresos, pero cuidando la vida. Silencia, Diego. No, hay que tomar medidas audaces. Y definitivamente ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital han asumido esto desde el principio con las medidas audaces. Y entre más pasa el tiempo, es como un hueco que se va acabando solo porque son variables que son difíciles de balancear. Cuando usted también empieza a tener una situación de que se le colapse el sistema de salud y de los servicios funerarios, pues eso es un drama también muy difícil, muy, muy difícil. Y queremos evitar eso en una pandemia que además no tiene claridad de cuándo es el fin. Pero por otro lado, se necesita garantizar la vida de las personas. Yo estoy empezando, digamos, cuando usted ve el plan de desarrollo, entonces ahí es donde usted no ve que hayan tomado, reestructurado. Claro, el primer plan que nos presentaron no había ni empezado la pandemia, fue el 28 de febrero. Y el segundo fue el 30 de abril. Nosotros esperábamos una reestructuración más fuerte en el distrito hacia la lógica de la pandemia, pero vimos una reestructuración que se quedó corta para nosotras y se quedó tímida. ¿Por qué? Por ejemplo, los subsidios para que la gente se pueda mantener, por lo menos se pueda alimentar mientras tenemos que estar en confinamiento. Se mantienen a una proporción de la población que ya estaba en vulnerabilidad y que ya estaba en pobreza antes de la crisis. 350,000 familias es la meta, es lo mismo que ya estuvo. Hemos visto estas semanas que eso está desbordado. Luego hablan de que van a generar 2.5 billones apalancando plata con diferentes fondos. Entonces, imagínense, eso es un proceso en el tiempo para apoyar 100,000 empresas en la ciudad de una malla productiva de casi 800,000 empresas. Entonces usted se da cuenta que el gobierno distrital con eso no va a poder. Sin embargo, lo que sí mantienen intacto son todos los procesos de obra del transporte masivo, cuando lo que nos está mostrando la pandemia es que por lo menos por 2 años y de pronto más, el transporte masivo no va a poder funcionar como su palabra lo dice, masivamente. O sea, usted mete mucha gente junta, pues porque hay un problema de salud pública.
Pero eso sí quedó intacto, los contratos de los operadores del SITP y de los operadores de Transmilenio intactos, la obra del metro 6.6 billones intacta, las troncales de Transmilenio que alimentan ese metro, además en un sistema de movilidad que no es el que necesita de Bogotá, intacto. Nosotros pensamos que había que hacer una revolución, son 37 billones que se le inyectan a eso, y la revolución que nosotros esperábamos es que eso fuera más bien a una inyección masiva en recursos de salud y de reactivación económica, pero desde el empleo local. ¿Qué significa el empleo local? Usted podría coger desde el Estado y meterle plata a la construcción de vivienda, al mejoramiento de barrios, al mejoramiento de vías, precisamente para que la gente no tenga que ir de Usme, donde están los señores que trabajan en construcción, a desplazarse al otro lado de la ciudad a hacerle las obras de Transmilenio. La alcaldesa dice que con su plan de obra genera 500.000 empleos. Sí. Pero nosotros creemos que eso en el marco de la pandemia, con las restricciones de movilidad, no es tan así. Ok, pero entonces aquí veo posiciones similares en cuanto hay apoyo al confinamiento, apoyo a mantener el confinamiento a costa de los empleos, a costa de la productividad. Y por un lado, Susana dice, mire, sí hay que mantenerlo, pero el gobierno tiene que dar más para, digamos que, ayudar a que esos daños no sean tan grandes. Diego, acerca de lo que decía Susana, de que ustedes no han sido lo suficientemente ambiciosos con este plan de desarrollo en cuanto a lo que podría aportar la alcaldía y lo público del municipio en Bogotá. ¿Qué dice usted? Aquí hay, mire, profesor Pacheco, el dato fundamental es que nunca antes en la historia de Bogotá se habían hecho tantas transferencias monetarias en tan corto tiempo. No se había respondido en tan corto tiempo a un reto tan grande y se había llegado a tanta gente. Que hay cosas que solucionar, que hay problemas, claro que sí, porque esta pandemia nos cogió a todos fuera de base y hay que reconocerlo. Pero la respuesta, el liderazgo de la alcaldesa, hay que admitirlo, ha sido ejemplar y ha dado, digamos, un punto de lanza en el país y quizás en América Latina. Pero también en el ¿Cómo así? Espérese, Diego, un segundito, déjeme hacerle una pregunta. Diego, 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 sí. déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo así claro. que el liderazgo de la alcaldesa ha sido una punta de lanza en América Latina y en Colombia? Si Bogotá, a diferencia de otras ciudades del país, como Medellín, como otros departamentos del país como Antioquia, no ha podido controlar la curva de contagios, tiene varios picos que no ha podido controlar, que es lo ejemplar, además de... Ya le digo por qué, profesor Pacheco. Mire, las medidas que se tomaron, el piloto que hizo, el confinamiento obligatorio que hizo antes de la cuarentena, la alcaldesa Claudia López, fue fundamental para que esa curva de la que usted hablara no se disparara. Es que usted tiene que tener en cuenta que Bogotá no es Medellín y Medellín no es Bogotá. El reto de Bogotá es mucho más complejo y mucho más heterogéneo en términos de poblaciones. Y ahí se han dado dos decisiones fundamentales para que el gobierno nacional a su vez tome la decisión correcta y sensata de garantizar y cuidar la vida. Pero a su vez, digamos, yo entiendo el argumento de Susana y lo comparto, pero acá hay un punto fundamental. Nosotros no podemos ponernos a probar. Ya se ha probado con el sistema keynesiano, con la crisis que Roosevelt lideró, que las grandes obras de infraestructura, y hay que decirlo, a mí tampoco me traman, no me gustan mucho, pero generan empleo muy rápidamente a personas de estratos bajos e ingresos inmediatos, que es lo que nosotros necesitamos activar en este momento en esta ciudad. Esa es la razón de fondo por la que se toma esa decisión. Vamos a ver cuando lleguen todos los ingresos y no bajar el empleo. Vamos a ver. Qué pena entro ahí. Venga, porque Susana, yo conozco los procesos del IDU. Déjeme le doy la palabra. Me voy a hacer una pausa y arranco con usted en la réplica a Diego Cancino. Vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos hoy de la capital en el contexto de esta dura y terrible noticia de pérdida del empleo que nos trae hoy el DANE. Esta es una de las peores noticias que yo he tenido que dar como periodista. La pérdida de 5.300.000 empleos va a tener unos efectos enormes y se da en el contexto de la discusión del plan de desarrollo de Bogotá, que tiene que ser aprobado antes de este domingo, si no las modificaciones que han logrado hacer los concejales a la propuesta inicial que hizo la alcaldesa Claudia López quedarían borradas y se aprobaría por decreto el plan inicial que ella presentó. Tienen hasta este domingo. A propósito de este plan de desarrollo, ¿cuál es un poco la esencia de este nuevo pacto social? Aquí lo explica Claudia López.
el segundo gran propósito, aparte de relevar a las mujeres de la carga que hemos puesto siempre sobre sus hombros, de un nuevo contrato social, es garantizar mejores oportunidades de inclusión social, de inclusión productiva y de inclusión política. Porque al que no tiene voz, siempre lo aplastarán, siempre lo desconocerán. Hay que ver lo que nos han desconocido, aún teniendo voz y voto. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no lo tuviéramos? Eso fue 28 de febrero, antes de que estallara aquí en Colombia la crisis del coronavirus. Hoy están aplastados empresarios, trabajadores, emprendedores, vendedores ambulantes y en general los de más de 70, los niños de menos de 2 que no van a poder salir en 4 meses de la casa. Este plan, ¿qué similitudes y diferencias tiene frente al de Enrique Peñalosa? Aquí tratamos de simplificarlo con esta tabla. Los concejales que tengo en la línea, yo lo voy a leer ahí. Entonces, Enrique Peñalosa y Claudia López, hay continuidades, digamos. Se mantienen las APPs, las alianzas público-privadas para servicios sociales, la ampliación de la autopista norte y la avenida longitudinal de Oriente hacia el sur se mantiene y la circunvalar de Oriente también se mantiene, el incremento en la infraestructura de bicicletas se mantiene, el criterio de focalización para asistencia en programas estatales como Bogotá Solidaria se mantiene y la política de equidad de género que venía teniendo Peñalosa se mantiene. Cambios, reconocimiento de la dimensión regional y la conectividad Bogotá-región. Eso ya lo hemos sentido. Hay ahora nuevos actores en las discusiones sobre la ciudad-región. Aparece el alcalde de Soacha, aparece el gobernador de Cundinamarca, antes totalmente desconocidos, despreciados. Soacha como un hueso por el exalcalde Enrique Peñalosa. Se mantiene cambios. Entraría la posibilidad de tener un operador público de Transmilenio. Sí se aprueba cómo está con las modificaciones del Consejo este plan de desarrollo. La administración pública para el relleno de Doña Juana y no se ampliará físicamente ese relleno. Cambia la visión acerca del tema de las basuras, al menos del relleno. Se cambia el corredor ecológico, ahora va a haber un corredor ecológico y no el Transmilenio por la séptima, aunque no es fácil saber si no son la misma cosa, simplemente una pintada de verde del Partido Verde. Y también cambia que ahora va a haber más apoyo directo al proceso de paz y más vitrina para el Polo Democrático Alternativo que hace parte de la coalición del Partido Verde. ¿Les gustó esa? Venía usted, Susana, antes de que Diego se adelante. No, sí. A ver, entonces, hágale. ¿Me está escuchando? Sí. Ah, bueno, bien. No, solo para responderle rápido a Diego, es que yo conozco los procesos del IDU y esas grandes obras no salen de un día para otro después de que se hace una concesión. De pronto las de espacio público, que están ya listas con los contratistas, pero solo los procesos de contratación que no se han dado toman meses. Y eso es un tema. Nosotros hablábamos más de una reactivación económica desde lo local, donde usted no necesita toda esta burocracia de los diseños, de las concesiones, de los megacontratos. Usted coge la unidad de malla vial, coge la capacidad de adoquinar andenes y calles y se va a los barrios más fregados de esta ciudad, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, y empieza a hacer un programa masivo de reparación de vías que usted lo puede hacer con la comunidad. Es más, el plan tiene un programa que desafortunadamente lo tratan como un piloto y debieron plantearlo como un gran programa para que la gente en los barrios populares construya su siguiente piso en la casa con bancos de materiales, con la capacidad de obra, mano de obra local, con la misma gente. Eso, necesitamos esas cosas intensivas en empleo. Una troncal de Transmilenio es casi un proceso industrial. Las losas vienen prehechas, las estaciones vienen prehechas y claro, hay algo de empleo, pero lo que necesitamos es activar el mayor número de empleo posible. Un gran programa de reforestación masiva, pero es un gobierno más tecnócrata, que creo que confía más en los procesos tradicionales que en aunar esfuerzos. Nosotros lo llamamos alianzas público-populares entre el Estado invirtiendo y los proyectos locales de la gente, que es lo que necesitamos ahora. Mucho empleo
para que precisamente Claro. esta pandemia con una forma Pero, controlada nos ayude. Ese modelo, Susana, lo vivimos en la Bogotá humana. Eso fue lo de contratar por prestación de servicios a ciento y pico de mil No. pelados y ponerles una chaqueta y darles un sueldo para nadie sabía exactamente qué, y constituir una clientela muy agradecida que después iba a ayudar al futuro electoral de el Usted entonces está alcalde hablando Gustavo de Petro. cosas muy diferentes. Por ejemplo, esto que yo le estoy diciendo fue lo que hice yo en la Secretaría de Ambiente, de que la comunidad contratada directamente por el Estado administrara su propio parque, no traer a una ONG, un intermediario, un contratista, a administrar algo que la gente puede hacer directamente. Es muy diferente. Lo que usted está hablando es del programa Jóvenes en Paz, que fueron 10.000 jóvenes que están a punto Ahora, de caer. Susana. Otro problema de Bogotá en pandillismo, y que lo que se hizo fue que se les dio un auxilio para que pudieran estudiar 3 días y 3 días trabajar en el distrito y no caer en las manos del microtráfico. Eso es otra cosa. Y otra cosa diferente es haber contratado directamente los servicios de salud y de atención a los jardines infantiles sin pasar por terceros ni cajas de compensación y todas esas rentas que se van en las ganancias de los terceros que se contratan. Sí, vamos más en una lógica de contratación directa, pero para que las instituciones Sí, señor, lo prestaran escuchamos. los servicios. Hágale. Entonces, Daniel, no confunda, no confunda. Hágale, No, Diego. digamos, yo creo que las dos cosas que dice Susana no son mutuamente excluyentes, y acá el común denominador de esta conversación ha sido una I y no una O, que es el llamado de atención que nos hace el profesor Pacheco. Lo que dice Susana es cierto y hay que hacerlo, y lo vamos a hacer con obras con saldo pedagógico, que son obras con metodología de acción colectiva, con metodología popular desde los barrios. Hay estos grandes acuerdos de acción colectiva que los han construido desde el IDEPAC. Por ejemplo, Don Catanazova, que sabemos Susana y yo, y usted, Daniel, que estudiamos con ella, que es gente que viene de los barrios, de trabajar con los barrios, y esos acuerdos de acción colectiva precisamente están para desarrollar esas economías que existen en los barrios y trabajar con la gente territorialmente y desde las angustias territoriales. Pero también están todas estas obras ecológicas de restauración, con los cerros orientales, que fue lo que logramos con Susana Muhammad, con Mafe Rojas, con Manuel Sarmiento, con la administración y con todas estas organizaciones ambientales, para hacer pequeñas obras, pero fundamentales, ecológicas, que respeten el cuidado del medio ambiente. Y ahí va a haber obras que también van a dar empleo. Entonces, sí hay apuestas por el empleo territorial, por el empleo barrial, con obras con saldo pedagógico, acuerdos de acción colectiva, y todas estas obras de los cerros y del corredor ecológico de Tunjuelito. Apreciados concejales, antes de despedirlos, porque tengo otra pareja de honorables. ¿Ustedes son honorables? ¿Los concejales son otra cosa o no? ¿Honorables? Susana Muhammad claramente honorables. es honorable. También son honorables. Susana Muhammad claramente es honorable. Venga. Merece ese título de lejos. Esto tiene unos tiempos muy apretados. Ustedes no van a tener fin de semana, pero podemos esperar que haya luz verde del Consejo en plenaria para este plan de desarrollo, Susana. Claro que sí. Pues mire, va a haber, porque hay una planadora en el Consejo. A mí me dejó decepcionada el trámite en la comisión. ¿Pero usted le dejaron meter cositas o no? O sea, sí, no, eso está bien, pero es que de eso no se trata de dar el debate de la ciudad, y en la comisión del plan no se dio el debate de la ciudad. Sí, lo que se hizo fue coger las metas, imagínese, si usted pone plata y metas, ese es el plan de desarrollo, es el corazón, todo lo otro es poesía. Entonces, cuando Cancino nos habla de eso, plan terrazas, 53.000 millones. Lo que él habla de restauración ecológica, 500.000 millones. Obras de infraestructura de movilidad, 25 billones. Entonces, usted puede ver ahí los saldos de recursos. Ese es el debate que queríamos dar. Debate que no fue posible por la metodología, las dificultades de la virtualidad, imagínese, etcétera. si era así el debate, me imagino la frustración. Pero profesor Pacheco, yo entonces, entiendo... yo le termino. No se debatieron las metas, no se debatió la plata, no se debatió. Fue foros y foros y foros, y luego cuando llegó el momento, dejaron eso para las 10 de la noche, antes de que se pudiera, de que se terminara el tiempo para que pasara por la comisión, y dijeron vamos a votar en bloque. Eso a mí me pareció muy decepcionante. Pero venga. Muchas gracias, señores y señora. Bueno, pero sí ha habido democracia, sí había discusión, y este debate fue muy diferente al de hace 4 años. Hace 4 años tuvieron que sacar un megáfono.
Y acá Todo lo se comparan con pregunta, se ha Peñalosa. contestado, Todo se lo ha comparan con preguntado, Peñalosa. se ha mejorado en medio de la discusión el mismo Profesor plan de Cancino, desarrollo. es siempre un gusto hablar con usted. Si bien yo no soy profesor, creo que usted Lo es más mismo digo. profesor que yo. Apreciada concejal Muhammad, es un gusto hablar con usted. Muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, a ustedes y a Diego un abrazo, claro que sí. Yo sigo aquí y Un seguimos abrazo con a más Susana. concejales desde la ciudad de Bogotá después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos del futuro, un futuro triste que tendrá este país definitivamente en medio de esta crisis del coronavirus. Así no llegue nunca el pico de la epidemia, ya hemos perdido alrededor de 5.3 millones de empleos por las medidas de confinamiento que se han dispuesto con entendibles razones para frentear a este virus, pero que creo que es hora de empezar a repensar. Los datos de empleo son solamente de abril, falta todo mayo, que es todo confinado, y ahora junio y julio, que es donde está el debate. Sigo hablando aquí con concejales de la ciudad de Bogotá. Me acompaña Andrés Forero. Andrés Forero es concejal del Centro Democrático, es economista de la Universidad Católica de Chile, y de una vez metamos ahí a Carlos Carrillo, el profesor Carlos Carrillo, como se lo conoce también, es concejal en la revolución de los votos en el Polo Democrático Alternativo, lo más fresco en llegar al Polo desde Navastalero, creo. Más o menos, Daniel. ¿Qué tal, ¿Cómo Carrillo? va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, viendo que es un poco complicado. Esto es un poco un gancho ciego, ¿no? Porque es un debate donde uno no ve a los demás. No, yo sí lo veo fresco. Y los televidentes también. Y vemos a Andrés Forero. Andrés Forero tiene esa pinta de trasnochado por una razón. No es solamente porque esté dedicado al Plan Nacional de Desarrollo, sino porque acaba de ser papá. Y esperamos que eso sea un signo de que ha sido muy solidario con su esposa. Felicitaciones, Forero. Un saludo para ti, un saludo para Carlos, para todas las personas que nos están viendo, y efectivamente ya mañana cumplo 4 semanas de papá, y efectivamente no han sido en vano. He estado ya con bastantes ojeras, pero bueno, muy feliz en medio de esta situación tan difícil. Pues algo positivo es que he podido estar con mi hija pues todos estos días. Hay que apostarle a la vida, sí señor. Bueno, a ver, el futuro se ve gris, el futuro se ve negro por no solamente lo que está sucediendo en términos de muertes en Colombia, cerca de 800 ya por el coronavirus, sino por los mismos impactos de la manera en la que lo hemos tratado de frenar. No sé si quieren comentar algo acerca de eso para arrancar. Forero, ¿usted cree que ya es hora de empezar a hablar de aperturas y no de nuevos confinamientos, como lo hace la alcaldesa? Pues Daniel, esa es una decisión difícil. Yo entiendo las preocupaciones que tiene la alcaldesa, pero pues al mismo tiempo veo lo que ha ocurrido en Medellín, donde afortunadamente han podido controlar el virus y progresivamente han ido reactivando la economía. Porque usted lo decía al principio, en este momento se está midiendo solamente el mes de abril. Y posiblemente, y esto pues obviamente va a tener incidencia de discusión que tengamos a propósito del Plan Distrital de Desarrollo, las cifras más duras van a ser sobre junio. Entonces, la alcaldesa ha entregado a veces señales un poco contradictorias. La vimos el otro día diciendo que pues hay que mantener la distancia. Ella se comprometió con los vendedores ambulantes en darles una serie de ayudas para evitar que tuvieran que salir a la calle a ganarse el sueldo o el ingreso del día. Lamentablemente eso no ocurrió, o no llegaron o no fueron suficientes esas ayudas, y entonces lo que ella hizo, en lugar de, por ejemplo, posibilitar que sectores formales con protocolos de bioseguridad puedan reabrir, ella los tiene confinados, pero al mismo tiempo a los vendedores ambulantes les da unos tapabocas y a ellos sí los deja operar. Entonces por eso digo que ha tenido unas señales un poco contradictorias. Yo espero que por el bien de todos nosotros, pues mañana tome la mejor decisión. Carlos, entramos, ¿usted quiere algo en este tema o entramos a plan de desarrollo? Pues yo la verdad preferiría que hablemos de una vez del plan de desarrollo, porque sobre el COVID ya se ha dicho demasiado y el COVID pasará, pero este plan de desarrollo se quedará por los próximos 4 años y creo que es mejor aprovechar el tiempo hablando de eso. ¿Usted cree que 5 millones de empleos perdidos se solucionan en 4 años? No, pero podemos hablar de lo que representa el COVID en el plan de desarrollo, que es bien interesante. La alcaldesa está jugada con que la construcción, con que Camacol nos va a recuperar la economía.
Lo que no ha podido hacer la construcción durante décadas, entonces lo va a hacer ahora en la pandemia. Eso es bien interesante. Pero el asunto aquí con el COVID es que el problema de las medidas que se están tomando no es un problema ni siquiera local, es un problema de todo el hemisferio occidental. Todos los países lo han hecho mal. Pues vean lo que está Estados Unidos, en lo que está el Reino Unido, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia. Aquí los que han sabido manejar el virus, pues ha sido la China popular, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, el mismo Japón. De resto, aquí lo estamos haciendo todo mal, en España, en Inglaterra y en Colombia. Entonces, pues uno no puede esperar nada más del presidente Duque que diga que va a hacer su cuarentena inteligente, que ni es cuarentena, ni es inteligente, ni es obligatoria. Ok. Entonces, pues, ese nuevo decreto de ayer, pues es francamente un chiste. La cuarentena se acabó. Pero se acabó, pero no, pero en Bogotá sigue, pero sí, pero no. Venga, Carlos, metámonos al tema del plan de desarrollo y creo que usted se hizo elegir básicamente con una oposición a FRA al Metro de Bogotá, a el modelo de transporte masivo que venía de la alcaldía anterior de Enrique Peñalosa. ¿Usted siente que en este nuevo plan de desarrollo hay un dibujo nuevo, hay un cambio importante? No, en lo absoluto. Por eso quise votar el sentido de la ponencia de manera negativa y el partido no me lo permitió. Así que tuve que acudir a mi derecho a la objeción de conciencia que está contemplado en la Constitución. Yo creo que si bien hay unos avances pues, importantes en este plan de desarrollo y no todo es malo, por supuesto, como tampoco no era todo malo en el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa. Lo que pasa es que pues, yo no me imagino al Polo Democrático hace 4 años viendo las bondades de la Bogotá mejor para todos. Era simplemente oposición frontal. Pues que hoy ya no son oposición, ¿no? Hoy no, hacen parte de la coalición. Partido de gobierno, sí. Claro. Entonces, eso genera unos inconvenientes. Creo que usted se equivocó de partido para avalarse. No, en lo absoluto, porque es que yo estoy en el Polo Democrático porque me recojo en su ideario. Aquí el que se equivocó fue el Polo Democrático haciendo una alianza con los verdes, que en mi opinión no son más que una nueva fachada del liberalismo. Entonces, este nuevo bloque liberal que se autodenomina de centro, pues es una derecha en tenis. Yo creo que esa es la mejor manera de definirla. Es una derecha fresca, una derecha simpática, una derecha sonriente. No como la derecha anquilosada del Centro Democrático, o no, por eso. Exactamente. Está la derecha verde. Venga, Forero, se me fue ahí un momentico, pero entonces decía Carrillo que ve algunas diferencias con lo que venía proponiendo Peñalosa, pero otras similitudes que la inquietan. ¿Eso significaría que el Centro Democrático está con algunas cosas de este plan de desarrollo, que lo ha acompañado, le han dejado meter algunas modificaciones y que usted estaría contento con apoyarlo? Pues, Daniel, como decía Carlos, yo creo que pues uno haría mal en decir que todo el plan de desarrollo es negativo. Y de hecho, yo veía hace unos días una discusión a través de Twitter entre la alcaldesa y el alcalde Peñalosa, en donde ella supuestamente decía que había un cambio de paradigma en el sistema de transporte público en Bogotá. Pero pues, esas son palabras. Cuando uno revisa realmente el plan, uno se da cuenta que básicamente lo que va a hacer la alcaldesa es construir las obras que estructuró el alcalde Peñalosa. No solamente en movilidad, también en salud. En salud son 3 hospitales los que ella se comprometió a construir y básicamente los dejó estructurados y unos de ellos ya adjudicados al alcalde Peñalosa y ella los va a construir. Pero en movilidad, donde supuestamente está la gran revolución, si uno revisa el presupuesto de movilidad, el sector movilidad son 36.9 billones de pesos, de los cuales 17.7 están destinados a Transmilenio. Hay un porcentaje que son 10 billones adicionales que son del IDU, pero también van a ir unos destinados a Transmilenio a construir las nuevas troncales, que son la de la 68 y la de la avenida Ciudad de Cali. Y el metro va a ser el metro que dejó Peñalosa. Entonces, yo la verdad no veo un cambio o una revolución, como ella lo ha planteado, porque se habla de los trenes de cercanías, pero los trenes de cercanías los va a financiar Cundinamarca. De esos 36.9 billones de pesos, solamente 200.000 millones de pesos son los que está destinando en este momento Bogotá para garantizar la inserción de esos modos de transporte financiados por Cundinamarca y pensados por Cundinamarca. Lo único que yo diría que es nuevo y es de la impronta de la alcaldesa es el Transmicable o el cable en San Cristóbal. O sea, ¿usted está contento con eso? Pues yo pienso que es bueno que se siga construyendo sobre lo construido. Yo creo que estamos ya acostumbrados en esta ciudad que lamentablemente no se le da continuidad a veces a ciertos proyectos. Muy bien.
Me voy a la pausa, seguimos nosotros con esta discusión. Ahí los ven, están más felices los del Centro Democrático que el ala más rebelde del polo alternativo, que es de la coalición de gobierno con este plan de desarrollo de la alcaldesa de Bogotá. Vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del futuro de la capital del país, de Bogotá, que se debate en el debate del plan de desarrollo distrital. A propósito de eso, tenemos a dos concejales en la línea. Carlos Carrillo, del Polo Democrático Alternativo, que siento que ya está de pelea incluso con Robledo, el jefe máximo de ese partido, ¿o no? No, pues de pelea no. Yo de pelea no estoy. No, entonces en desacuerdo. Pero estoy en desacuerdo desde la campaña. Yo no voté por la alcaldesa Claudia López, yo no le hice campaña, yo no me tomé una sola foto y por supuesto que no me subí a ninguna tarima. Eso de subirse a la tarima con Claudia López tocó dejárselo a Juan Fernando Cristo, a Héctor Eli Rojas, bueno, a todos los sectores que recogió la señora alcaldesa en medio de su campaña tan exitosa, pero yo no me le subí a la tarima porque pues estaba en desacuerdo, pues en desacuerdos ideológicos profundos y por supuesto programático el primero, que es el metro, porque es que Forero decía hace un momento que el metro es el que dejó Peñalosa, pero es que el metro que dejó Peñalosa también es Transmilenio, no se nos olvide que eso en la Caracas es un Transmimetro, es literalmente una super troncal de Transmilenio con un trencito por arriba de juguete. Entonces, el grueso de la inversión de estos 4 años en movilidad, que es más del 33% del presupuesto total, va al mismo modelo de Peñalosa. Eso es lo que digan, que esto está cambiando el paradigma, eso no es verdad. A Carrillo no es verdad, ni Robledo le habla al oído, solamente Mao le habla al oído. Solamente Mao me habla al oído. No, es que lo tiene ahí detrás, es que lo tiene ahí detrás y se le ve pegado a la oreja, era por eso Carrillo. Pero le muestro esa otra biografía de Mao, que es la menos maoísta de todas las biografías. Venga, les voy a poner, y me voy a despegar del plan un segundito para hablar de coyuntura COVID, así ustedes estén hasta las orejas del COVID, sobre esto que supuestamente ha estado haciendo Bogotá durante el confinamiento, y es acumular capacidad en unidades de cuidados intensivos. Este era el plan para este momento hace cerca de 2 meses. El plan que tenemos es llegar dentro de los hospitales públicos y privados a 4.000 unidades de cuidados intensivos. Vamos a volver los hospitales de Bogotá unidades de cuidado intensivo y vamos a volver a Corferias un nuevo hospital de Bogotá. Vamos a empezar con 1.200 camas que tendremos de este domingo en 8 días, que ya está avanzando aquí su instalación, y así vamos a poder crecer de manera rápida, segura. Están las camas, está el centro hospitalario de Corferias, no están las unidades de cuidados intensivos. De hecho, para coronavirus solamente hay 600 destinadas. En este momento la alcaldía calculaba que iban a ser 4.000. Ha dicho la alcaldesa que eso tiene que ver con un incumplimiento del gobierno nacional. ¿Tiene razón, Forero? Pues, Daniel, lo que pasa es que estamos ya acostumbrados a que la alcaldesa, siempre que algo le sale mal, trate de buscar un chivo expiatorio y responsabilice principalmente al gobierno nacional o a los venezolanos. Ya estamos acostumbrados a eso, pero un poco lo que ella dice es que supuestamente hay 1.000 respiradores. El gobierno nacional baja esa cifra, que supuestamente iban a llegar gracias al gobierno nacional. Incluso si usted le suma esos 1.000 a las 668 camas que había el día de ayer, no le da las 4.000 que ella prometió inicialmente. Entonces, yo sí pienso que ella tiene que hacer un ejercicio de reflexión, porque parte, o mejor dicho, uno de los objetivos principales de este proceso de confinamiento, junto con desacelerar la tasa de contagio del coronavirus, era precisamente fortalecer la capacidad de respuesta del sistema hospitalario en Bogotá. Y lamentablemente hoy no estamos a la altura, y si usted revisa además con las mismas cifras de la administración, de esas 668 camas de unidades de cuidados intensivos, el 80% son de la red privada. Entonces, sí cabe preguntarse qué es lo que ha hecho Bogotá en estos 2 meses. Pero entonces, y a veces uno desde el periodismo tiene una mirada muy reduccionista, y yo creo que esto no se puede reducir a camas UCIs y respiradores. No sé si Carrillo, que usted conoce también ese tema, sepa de algún otro tipo de adelanto, de progreso que haya habido en este tiempo en la ciudad de Bogotá. Pues es un tema sumamente complicado, porque pues cuando los políticos están en campaña, yo veo que, o sea, aquí ambos gobiernos, tanto el distrital como el nacional, pues han tenido aciertos y también han cometido errores.
Yo creo que ha habido un problema en el gobierno nacional y es esa absoluta falta de liderazgo, de iniciativa, de ser un presidente pues que en realidad no manda, mientras que la alcaldesa pues es un fenómeno político pues que tiene, yo decía el otro día, hablaba del 156% de aprobación. Entonces, cualquier cosa que diga la alcaldesa se celebra. Hoy estamos en un escenario en el que todos los que se mueran van a ser culpa de Duque y todos los que se recuperen van a ser culpa de Claudia, porque es que así lo están pintando ante la opinión pública. Pero a mí sí me parece que cuando uno mira las cosas en concreto, la alcaldía tampoco está cumpliendo con lo que prometió. Por ejemplo, la alcaldesa dijo que la gente podía ir con los brazos abiertos, ¿cierto?, en Transmilenio, como si fueran en la popa del Titanic, en la proa del Titanic. Y eso no es verdad. O sea, aquí esa ocupación del 35%, en la medida en que aumente la apertura, va a ser imposible de cumplir. Entonces, pues eso, vean las cifras. Es que las cifras son las que lo prueban. Esto está disparado. Hay más de 8.000 casos ya. Bueno, Carrillo, disparado eso es estuvo en incontrolable. Nueva York, disparado está Claro, pero lo que pasa en es que Brasil. nosotros compramos un poco de tiempo, pero pues si usted se fija, las cifras están casi que duplicando en cuestión de un poco más de una semana. Entonces la cosa aquí es muy seria. Hace 2 meses, fíjese, cuando se cerró la ciudad, era muchísimo menos peligroso salir y hoy todo el mundo está en la calle. Yo tuve que salir a la discusión del plan de desarrollo el fin de semana pasado y hay lugares que ya parece un día normal, la séptima. O sea, creo que esto puede salirse de control. Es muy serio lo que está pasando. Sí. Y no estamos preparados. Las 4.000 camas UCI no están. Entonces, pues es bien preocupante la situación. Pero usted ve que la alcaldesa a lo que sí se dedica sin parar es hacer campaña. Entonces está con el megáfono en la calle, usted la ve en todas partes, ¿cierto? Sale pues hasta perifoneos por las localidades, en fin, las ayudas, ¿no? Ya está el Las secretario de ayudas que llegan. gobierno le quitó toda la pantalla. Ah, claro, no, pues el secretario de gobierno también está en campaña. Entonces, Pero salen cuando usted juntos. ve Salen Sí, juntos, pero es que el salen man está tan juntos. tapado que no se da, que no uno se no ve, sabe le va a quién tocar es. mandarse a hacer un tapabocas de esos con la impresión de la cara para poder seguir haciendo campaña. Pero yo sí creo que cuando las decisiones se toman más para recibir aplausos de la galería, pues eso complica la situación y eso es un poco lo que hemos visto. Forero, cierro con usted el programa. Esto va a salir, ¿cierto? Vamos a tener por segunda vez un plan de desarrollo aprobado por el Consejo luego de que lo lograra Enrique Peñalosa después de muchos años en los que se había decretado. Yo creo que sí. En la comisión primera, que es como pues el prólogo de la discusión en la plenaria, hubo 2 votos negativos y una objeción de conciencia. La de Carrillo. Entonces yo creo que exactamente, yo creo que va a haber posiblemente Cambio Radical vote en contra, 4 votos, y Colombia Humana también lo haga, ahí serían otros 4, llegarían hasta 8 votos, y el resto estamos interesados, hemos tratado de hacer mejoras, estamos en contra de algunos artículos, particularmente en el Centro Democrático, nos parece que hay algunos artículos puntualmente que implican reformas administrativas que deberían ser llevados en proyectos aparte, pero más allá de eso, a diferencia de lo que ocurrió hace 4 años, nosotros no estamos interesados en boicotear la posibilidad de que Bogotá cuente con un plan de desarrollo. Entendemos que la señora alcaldesa ganó y que en el marco de lo razonable hay que darle instrumentos para que ella pueda cumplir su plan de gobierno. Digo razonable porque ella pretendía que le diéramos una gabela de 6 meses donde ella pudiera contratar a dedo en Bogotá y afortunadamente hundimos ese artículo y hasta el ponente que era de su partido pues tuvo que echarse para atrás y votar en contra. Entonces, pero hay más goles. Y me quedé sin tiempo, Carlos. Andrés, muchas gracias por acompañarme, pero entonces este será un plan de desarrollo paradójicamente acompañado por el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Verde de Bogotá. ¿Cómo es la vida en la política? Señores, muchas gracias por haber estado acá. A ustedes, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.